Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenidos a una nueva edición de Bioparasá, como siempre con el profesor Encinas. Bienvenido. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, todavía estoy sonriendo porque el profesor Encinas me ha hecho la 13-14 un poco antes de empezar a grabar, pero de una manera muy graciosa e ingeniosa. Y voy a repetirlo para ustedes. El personaje de hoy, bueno, es que ya han visto la foto y todos los oyentes. No va a ser tan sorpresivo como conmigo. Porque me ha dicho Ángel, la parasa de hoy es Balak, el personaje es Eric Weisz, escrito W-E-I-S-Z, pero al llegar a Estados Unidos se cambió el nombre a Heinrich Weisz, terminado en SS, pero nosotros le conocemos como Harry Houdini. Así que ahí está, personaje grande, ¿eh? Sí. Bueno, célebre, famoso. Impresionante y además Mágico. Mágico y muy polifacético porque hizo de todo. Harry Houdini fue ilusionista, truquista, mago, trapecista, escapista, hizo números de camisas de fuerza, cadenas en mar, cadenas en tierra. Fue un buen hijo. Y fue piloto también y produjo incluso sus propias películas, es decir, hizo de todo. Un maestro del marketing, Ángel, además, ¿no? Sí, un maestro del marketing muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya que estamos hablando de marketing, fue el primero que utilizó el marketing de masas, que luego explicaremos un poco lo que es cuando llegue el turno, en los espectáculos, lo cual también fue un innovador en su economía. Él nació en Budapest el 24 de marzo de 1874 en el seno de una familia judía reformista y yiddish, que hablaban también húngaro. Su padre, el rabino Mayer Samuel Weisz, en este momento tuvo un hijo de su primer matrimonio y con su segunda esposa, Cecil Steiner, pues tuvo 6 más. Se marcharon a los Estados Unidos en barco con 4 hijos el 3 de julio de 1878. No sabemos por qué decidieron marcharse, pero allí llegaron a la ciudad de Appleton, en Wisconsin, donde el Ralph trabajó en el Zion Reform Jewish Congregation. Y además, curiosamente, cambió su apellido Weisz por el alemán Weiss. Es decir, algo muy curioso. Y nuestro querido Eric pasó a llamarse Erich. Y allí el Raf estuvo trabajando en la congregación y 4 años después, el 6 de junio de 1882, le concedieron la nacionalidad norteamericana. Pero, lamentablemente, ese año perdió el trabajo y tuvo que coger a toda la familia y mudarse de ciudad, ¿no? Eso supuso un cambio muy importante. Y marcharse a la ciudad de Milwaukee. Y eso supuso un cambio muy grande. Sí. En la familia, pero sobre todo en Harry, que evidentemente la pobreza le hizo espabilar y allí empezó a concebir cuál iba a ser su futuro. Y curiosamente, viendo que sus padres jugaban a las cartas, pues él empezó a pensar también en coger el paso de cartas y a mover las cartas. Y parece que se le empezaba a dar ya muy bien.
El problema es que la vida empezó a apretar y se tuvo que marchar en 1887 con su padre solo a la ciudad de Nueva York. Allí tuvo que vivir en una casa de huéspedes y tuvo que dedicarse nada más y nada menos que a la edad de 13 años a ser trapecista circense en un número que se llamaba Erich, el príncipe del aire. Pero como el circo no daba de comer, tuvo que, mientras estudiaba en la escuela, hacerse campeón de cross. Posteriormente se hizo mago profesional y aquí ya es donde entra en la historia como Harry Houdini. Que es el mago por excelencia. Evidentemente, por lo menos de la final del 19 y principio del 20. Y aparece además, curiosamente, en una carrera mágica como truquista de cartas, pero al mismo tiempo actuando con forzudos de la talla de Emil Jabro, también judío de origen ruso, y probable pariente del primer autor del diccionario de hebreo antiguo que salió en los Estados Unidos. Y aquí pues se salvó como pudo del tema y tuvo que colocarse a trabajar también con su hermano Das, Theodore. Y trabajando en Coney Island como los hermanos Houdini, va a conocer a una artista también de circo llamada Wilhelmina Beatriz Bess-Rachner, la cual, curiosamente, se enamora primero de su hermano Theodor, pero luego se encapricha de Harry y acaba casándose al año de conocerle, en 1994, siendo no solamente su esposa, sino su asistente artístico en escena hasta el año 1926. Es decir, toda una vida al lado de este meteórico, yo me atrevería a decir, personaje. Houdini tuvo suerte porque en 1899 conoció a Martin Beck, que era uno de los grandes productores y managers de espectáculos de vaudeville, y le colocó en el célebre espectáculo Orfeus, que tuvo lugar durante todo ese año por los mejores cabarets y teatros de vaudeville de los Estados Unidos. Aquello fue un exitazo impresionante. Y al año siguiente empezó también por medio de Beck la gira de Houdini por Europa, trabajando 6 meses en Números de Escapismo en el Alhambra Theatre de Londres y haciendo una impresionante gira como el rey de las esposas por Inglaterra, Escocia, Holanda, Alemania y Rusia. Es decir, se recorrió toda Europa haciendo números de lo más impresionante. Escapando. Como espectáculo. En 1902 volvió otra vez a Europa y visitó la tumba, esto sí que es curioso, del mago francés Robert Houdin, Jean Robert Houdin, del cual
había tomado él su propio seudónimo artístico. Curiosamente, él se entrevistó con la viuda del hijo de Houdini, pero esta no le dejó ver la tumba del padre, con lo cual Houdini tuvo que verla clandestinamente, como confesó años en más una tarde, sí. de las 10 obras que escribió. Más adelante, el éxito fue tal que incluso llegó a crear su propia revista de magia, llamada Revista Mensual de los Magos, en la cual pues se dedicó básicamente a autoalabarse, como le dijo un amigo, y a repartir cera entre todos los rivales suyos en el mundo de la magia. Con lo cual, evidentemente, de la revista salieron solamente 2 ejemplares y la partida la ganó la revista de Sphinx, la Esfinge, que evidentemente se convirtió en la número 1 de la revista de magia norteamericana. ¿En qué año nos situamos ahora? Ahora estamos en el año 1908. Pero lo importante de él es que en este año empieza ya a concebir toda su proyección cinematográfica, tanto como productor como actor. Pero eso voy a hablar un poco más tarde. Lo que me interesa aquí ahora es recalcar que durante 2 años estuvo haciendo numerosas giras por Estados Unidos. Y en estas giras sus espectáculos fueron patrocinados completamente por los comerciantes locales de las ciudades en que iba realizando los espectáculos, con lo cual esto dio origen a lo que antes denominábamos el marketing de masas, dando un giro cualitativo a lo que hasta el momento haya sido el espectáculo. Él siguió innovando y en el año 13 pues presentó la celda china de tortura por agua, que eso fue un espectáculo impresionante, y 3 años después dio una gira por los Estados Unidos y esta vez hizo lo mismo que había hecho con los comerciantes norteamericanos para atraerse a todas las asociaciones de magos de todos los Estados Unidos para firmar en 1917 la documentación que se conoce como Estatutos de la Asamblea número 3 de Magos, que es nada más y nada menos la que da origen a la creación de la Sociedad Norteamericana de Magos, de la cual Houdini sería presidente desde su constitución en 1917, por eso me salía 1700, hasta el año 1926. Houdini, no contento con ello, se dedicó al cine. Primero hizo un corto en 1909 llamado Houdini derrota a Hackenschmidt, y ese mismo año fue a Francia y en París filmó un documental llamado Hazañas maravillosas de los famosos Houdini en París. A partir de aquí
él tuvo un contrato con el productor Rolf para una serie de 15 capítulos que se llamó El Juego Sombrío y que se empezó a hacer en el año 1918. Al año siguiente, Houdini se encontró con otro gran mago de la interpretación que fue Charlie Chaplin. Charlot, que también fue otro revolucionario del cine. En 1920 estrenó La Isla del Terror. En el 21 hizo El Hombre del Más Allá. En el 23, Haldan del Servicio Secreto. En el año 26, poco antes de morir, contrató nada más y nada menos que a Howard Phillips Lovecraft, el autor del Necronomicon, entre otras cosas, para escribir un libro llamado El cáncer de la superstición contra los prejuicios religiosos de la época. Él falleció en 1926 de una peritonitis provocada en un incidente bastante feo entre estudiantes de la Universidad de Detroit que le produjeron la muerte. A su entierro acudieron 2.000 personas. Fue enterrado en el cementerio de Machpelah, en Detroit, y allí se le hizo una exedra, es decir, una tumba semicircular, con un mural en la cual estaba el logotipo de la Sociedad de Magos Norteamericanos. Que él había presidido. Que él había fundado y organizado. Y es curioso, y al año de fallecer, alguien puso un busto de Houdini en la tumba, lo cual en un cementerio judío es increíble porque nadie dijo nada al respecto. Para terminar, decir que Houdini también fue un gran iniciado y trabajó como maestro masón en la Logia Santa Cecilia número 568 de la ciudad de Nueva York. Con este final acabamos sin querer escaparnos de Bioparasa, pero tenemos que ponerle punto final a la entrega de hoy. Muchísimas gracias, Ángel, y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Raquel, queridos oyentes.